Ok, bueno, entonces aquí vamos a calcular la matriz de confusión. Les digo cuáles son los datos, las predicciones, y le digo contra qué lo compare, que son las referencias, son los valores de las clases en el conjunto de prueba. ¿Sí? Aquí a esto creo que esto sí llegamos la vez pasada, porque usé la función aquí attributes, ¿no? Vamos para que vieran lo que tiene attributes, de los cuales son los atributos de KNN-PRED. Y KNN-PRED, ay, perdón, no le di acá, structure, Balin. Si yo veo cuáles son los atributos que tiene esta estructura, tiene los niveles, tiene la clase, ¿sí? Y la probabilidad, aquí es un número de 1 a 1000, que me indica la probabilidad de que pertenezca a cierta clase, a la clase de interés, que es la de yes, ¿no? Entonces aquí vamos a tomar nada más las probabilidades. Pues estoy tomando aquí como P los attributes, de la parte de attributes de KNN-PRED, los elementos que me representan las probabilidades. Ahí están las probabilidades. Y ahora vamos a ver, voy a hacer la predicción con esas probabilidades de T del conjunto de prueba para poder calcular, ahora sí, el área bajo la curva. Pues el área bajo la curva, aquí me dice lo que tengo en esta estructura. Ya habíamos visto que esta estructura utiliza este ampersand para denotar los diferentes elementos. Y lo que me interesa es el área bajo la curva que está en el elemento 1. Entonces le digo AUC igual a esta cosa. Y aquí me da un área bajo la curva bastante mala, el 49%. ¿Sí? Ahora fíjense, si yo cambio el valor de K, voy a tener diferentes resultados. Voy a usar, fijar mi semilla, y ahora voy a usar K igual a 3. Puede ser exactamente los mismos pasos, calcular la matriz de confusión. Ahora tengo una precisión del 92.6%, una sensibilidad del 97% y una especificidad del 8%. Hago la misma operación con los attributes y la predicción para calcular el área bajo la curva, y el área bajo la curva ahora se deterioró, ahora salió 0.41. Si ahora lo hago con K igual a 5, los mismos comandos, y ahora me da un área bajo la curva del 37%. Entonces, el clasificador depende altamente de cuánto es el valor de K. Por lo que un problema importante es cómo escogemos los valores de los hiperparámetros. ¿Sí? Ahora, yo puedo seguir haciendo esto con K, con diferentes valores de K. Entonces, a lo mejor decir, ¿sabes qué? Voy a elegir el valor de K que me da el área bajo la curva más grande. Pero pues tendría que estar haciendo esto para todos los valores de K, 1, 2, 3, 4, etc. Entonces vamos a ver la forma de elegir hiperparámetros de una forma más sencilla. Entonces voy a pasar a la presentación y vamos a ver, hay una presentación que se llama M08A, que es el proceso de modelado. Entonces vamos a hablar del proceso para modelar, para entrenar modelos para predicción. Ese sigue un proceso que está bien estructurado. Entonces, es la AM08A-proceso de modelado. Bueno, el proceso de modelado tiene varias etapas. La primera etapa siempre debe ser, ya cuando estamos hablando ya de trabajar en una empresa, ya sea como consultores o como parte del equipo en la empresa que diseña modelos predictivos, lo que hacemos primero es entender el contexto y los objetivos, ¿no? ¿Qué queremos aprender de los datos? ¿Qué beneficios esperamos de un buen modelo predictivo? ¿Cómo vamos a utilizar los resultados? ¿Qué tan grave es
cometer el error de clasificar a una observación nueva, a un paciente nuevo como que tiene una enfermedad o no la tiene. ¿Qué tan serio es ese error? ¿Qué criterio vamos a utilizar para seleccionar cuál es el modelo más adecuado para un conjunto de datos? Inclusive si ustedes comparan lo que pasa en el banco A y en el banco B para, por ejemplo, autorización de un crédito personal. Para autorización de crédito personal se usan modelos predictivos. Entonces llega una nueva aplicación, yo tengo que predecir si el cliente va a ser un buen cliente o va a ser un mal cliente. Si va a ser un buen cliente, le doy el crédito, si no, no le doy el crédito. Entonces, inclusive para el mismo tipo de problemática en dos instituciones bancarias, por ejemplo, los modelos que pudieran funcionar como los mejores modelos en un banco pueden no ser los mejores en el otro. Entonces, siempre hay que llevar el proceso de seleccionar cuál es el mejor modelo y obviamente para decir cuál es el mejor tenemos que definir qué criterio vamos a utilizar para seleccionar los modelos. Luego viene una etapa, todo esto en los ejemplos que vamos a ver en el curso, no vamos a ver mucho de esto, porque no vamos a tener el contexto completo del negocio, vamos a tener una serie de datos y dependiendo de los datos ya les iremos viendo cuál es el error que queremos evitar, cuál es el criterio que vamos a utilizar para seleccionar un modelo, etc. Luego viene la etapa de preprocesamiento. Esta etapa es muy importante en todo lo que es el modelaje. En esta etapa de preprocesamiento de los datos, vamos a determinar qué vamos a hacer con valores perdidos. ¿Qué pasa si tengo muchos valores perdidos de una variable? Es decir, es una variable que no tengo observaciones para esa variable en muchos de los casos. ¿Qué pasa si son muy poquitos casos donde tengo valores perdidos? ¿Qué pasa si uno de los algoritmos que voy a utilizar no maneja valores perdidos? Hay algoritmos que no pueden manejar valores perdidos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Eliminar observaciones con valores perdidos o hacer imputación de valores perdidos. En esta etapa de procesamiento también hacemos la eliminación o adición de predictores. Aquí es donde vamos a decir, ¿sabes qué? Voy a agregar predictores o voy a recalcular predictores. Por ejemplo, entre mis predictores puede ser que yo tenga la fecha de nacimiento del cliente. Cuando tengo la fecha de nacimiento del cliente, la fecha tal cual no me sirve. Lo que me sirve es, pues en lugar de la fecha voy a considerar la edad. Entonces, que calculo la edad como la fecha de hoy, menos la fecha de nacimiento, ¿no? Entonces, aquí calculamos variables, aquí calculamos predictores, aquí transformamos predictores. Hay muchos modelos, ya lo vimos, por ejemplo, en el caso de discriminante análisis, de análisis discriminante lineal, que la distribución de los predictores se supone que es aproximadamente normal. Entonces, aquí es donde tengo que, en todo caso, transformar mis predictores para aproximarme a esa normalidad. Aquí hago la separación de datos de entrenamiento y prueba, y aquí hago lo que se conoce como balanceo de los datos de entrenamiento. ¿Este balanceo en qué consiste? Si yo tengo un grupo de datos que están altamente desbalanceados, por ejemplo, yo tengo un fraude, un tipo de fraude, y ese tipo de fraude ocurre solamente en 1% de mis transacciones, pues entonces el 99% de las transacciones históricas que tengo no son fraude. Cuando estimamos un modelo para predicción, vamos a ver, el proceso que vamos a seguir, siempre dividimos primero en entrenamiento y prueba. Y luego con los datos de entrenamiento vamos a hacer una estrategia de balanceo para que el modelo se pueda entrenar. Cuando yo tengo mi conjunto de entrenamiento y prueba, yo quiero asegurarme que aunque tenga en mi conjunto de entrenamiento también solamente un 1% de fraudes, que
ese 1% lo puedo representar en mi modelo. Entonces, para eso se hace un balanceo y vamos a ver 3 técnicas de balanceo que vamos a estar utilizando. Una que se llama submuestreo, que es submuestrear de la clase mayoritaria. Otra que se llama sobremuestreo, que es sobremuestrear de la clase minoritaria. Es decir, por ejemplo, de la clase de fraude, las que sí son fraude, muestraría con reemplazo para tener más transacciones fraudulentas. En el conjunto de entrenamiento, esto no se hace con el de prueba. Y otra que es una técnica que vamos a conocer aquí, que se llama SMOOT. Esta es una técnica muy útil porque es una mezcla entre el subbalanceo y el sobrebalanceo, el submuestreo y el sobremuestreo. Entonces, esto lo hacemos acá. Una vez que tenemos ya todos nuestros datos procesados, etcétera, empezamos con el proceso de comparar modelos. Ya definimos qué criterio vamos a utilizar. Por ejemplo, puede ser porcentaje de clasificación correcta. Si mis clases están balanceadas, ese puede ser un buen criterio. Pero si mis clases están altamente desbalanceadas, como ya lo vieron en el examen, pues no va a ser el mejor criterio. Y podemos utilizar, si tenemos 2 clases, el criterio de el área bajo la curva ROC. ¿Sí? Entonces vamos a comparar diferentes modelos utilizando la base de entrenamiento y técnicas de remuestreo que vamos a ver. Y una vez que hacemos esto, seleccionamos el mejor modelo, de acuerdo al criterio de selección que hayamos definido. Una vez que definimos cuál es el mejor modelo, entonces se afinan los hiperparámetros del modelo. ¿Sí? Todos los modelos que vamos a ver, a excepción de regresión logística y de análisis discriminante cuadrático y lineal, tienen hiperparámetros. Entonces, ¿cómo vamos a afinar ese modelo seleccionado para seleccionar el mejor valor de los hiperparámetros? Y finalmente hacemos la validación del modelo con los datos de prueba, ¿sí? Con ese conjunto de datos que separamos desde el principio, para finalmente ya tener el modelo implementado y establecer un proceso que periódicamente revise el desempeño del modelo y valide que nuestro modelo no ha cambiado. En el tiempo los modelos pueden cambiar. Entonces tengo que tener un proceso de validación de mi modelo, un proceso periódico de validación. Ese es el proceso de modelado. Ahora, nosotros vamos a enfocar, primero vamos a hablar del preprocesamiento. Y en ese preprocesamiento vamos a tocar estos temas que ya los comentamos brevemente. ¿Qué hacemos aquí? Vamos a bien agregar datos por cálculos entre variables, por ejemplo, a eliminar datos o eliminar variables, a transformar los datos, por ejemplo, para reducir el sesgo, si tengo datos que estén extremadamente sesgados. También hay otra cosa que se hace aquí que se llama extracción de características, que es creación de variables sustitutas con algo como componentes principales, que es lo que hacen, ¿no? Componentes principales. Lo que hagamos en esta etapa es crítico para la habilidad predictiva de los modelos. Es muy importante esta etapa. Y es una etapa que consume mucho tiempo en general, empezando por la limpieza de los datos. Aquí me estoy saltando el tema de la limpieza de los datos, ¿sí? Porque ustedes van a estar trabajando en alguna empresa, ya sea internamente, o sea, como consultores, y los datos de la empresa van a estar por allá en sus bases de datos, en sistemas. Aquí van a estar los datos, van a tener diferentes bases de datos, van a tener una base de datos de clientes, una base de datos de transacciones, etc. Entonces tiene que haber un proceso de extracción de los datos. Hay un proceso que se llama ETL, que es extracción. Está por el inglés, ¿eh? Extraction, transformation y loading.
Este proceso de ETL lo que hace es eso, extrae los datos de las bases de datos de la empresa, los transforma según sea requerido y hace la carga para poderlos utilizar en modelos o en otras aplicaciones. Esta etapa de aquí, esta etapa inicial, consume mucho tiempo. Aquí nos aseguramos de la calidad de los datos, que tengamos una buena calidad de los datos. Si los datos no son de buena calidad, lo que entra al modelo es basura, lo que sale es basura. Ahora, la necesidad de preprocesamiento se determina por el tipo de modelo que se utiliza. Por ejemplo, vamos a ver algunos modelos basados en árboles de clasificación. Esos modelos no requieren prácticamente preprocesamiento. Manejan datos perdidos, manejan variables que sean extremadamente sesgadas, variables discretas, continuas, ordinales, no. Entonces son muy robustos. Pero muchos de los otros modelos no son tan robustos, como el caso que ya vimos de discriminante lineal. Bueno. Ahorita vamos a hablar un poquito del procesamiento de datos no supervisado, es decir, el caso en el que la variable respuesta no es considerada para las técnicas de preprocesamiento, ¿sí? En el no supervisado. Por ejemplo, análisis de componentes principales es un ejemplo de aprendizaje no supervisado, y otros temas que vamos a ver más adelante, como son el de clustering, análisis de clusters, análisis de conglomerados. La forma en que codificamos los predictores puede tener un impacto en el desempeño del modelo. Entonces, siempre tenemos que ser cuidadosos en cómo vamos a codificar los predictores. En particular, esto nos apura para predictores que sean categóricos o que sean, con los predictores numéricos no hay problema. A veces utilizar combinaciones de los valores de un predictor puede ser más efectivo que utilizar los valores individuales. Por ejemplo, en ocasiones, en lugar de considerar dos variables que sean continuas las dos, por ejemplo, es mejor considerar el cociente entre las dos variables. Eso puede ser. Es lo que puse aquí, el cociente de los predictores puede ser mejor predictor que utilizar los predictores en forma independiente. La forma que va a ser la mejor para poder determinar cómo codificamos nuestras variables va a ser el conocer del tema, ¿no? El conocimiento del problema. Entonces, siempre trabajamos como consultores, trabajamos siempre con alguien que es el experto en el área, y si estamos trabajando en una empresa, y estamos, por ejemplo, en una empresa de seguros, ahí a lo mejor nosotros somos los expertos en temas actuariales, etcétera, y somos los que tendríamos que definir cómo se codifican ciertos predictores. Este caso no lo vamos a hacer completo, vamos a utilizar esos datos porque son los datos interesantes. Tienen que ver con la segmentación de células. Entonces, aquí en muchas ocasiones los investigadores médicos buscan entender cómo afecta cierto medicamento o cierta enfermedad a las células en el organismo, a la forma de la célula, al tamaño, etc. Para hacer esto, los expertos lo que pueden siempre examinar tejidos del organismo al microscopio, y entonces ya examinándolo al microscopio, evalúan las características de las células, y obviamente esto requiere conocimiento experto, ¿sí? O sea, para poder hacer esto, se requiere un conocimiento experto para que cuando alguien vea al microscopio un conjunto de células pueda determinar cuáles son sus características. Si a cualquiera de nosotros nos ponen a ver al microscopio unas células, nos vamos a ver unas cosas ahí que se mueven un poquito y ya, ¿no? Pero existe otra forma de medir las características de las células,
de diferentes muestras y entonces utilizar lo que los químicos llaman, los bioquímicos en general, llaman high content screening o detección de alto contenido. Entonces, lo que hacen es, se aplica a una célula una sustancia que se fija a la parte de la célula que nos interesa. Por ejemplo, si nos interesa el núcleo, esa sustancia se fija en el núcleo. Luego, la muestra que tenemos, una vez que se aplicó la sustancia, se dice que es interrogada por un instrumento, que puede ser un microscopio que se conoce como conofocal, que lo que hace este microscopio es detectar la presencia de cierta característica de interés. ¿En base a qué? ¿Cómo detecta esa presencia? En base a lo que le inyectamos a esta sustancia que se fijó a una parte de la célula. Si se buscan muchas características, se pueden utilizar varias sustancias y frecuencias de luz simultáneamente. El microscopio conofocal funciona en base a frecuencias de luz. Entonces, es muy parecido al proceso de detección de imágenes, ¿no? ¿Cómo se detectan imágenes? En base a los píxeles que vemos en la imagen, es una matriz enorme de píxeles, y en base a la composición de los píxeles determinamos cuál es la imagen. Esto es parecido. Hay diferentes canales, frecuencias de luz, que dejan ver diferentes componentes de la célula. Estos autores, que está aquí la cita, describen un proyecto de investigación que utilizó detección de alto contenido para medir varios aspectos de células y observaron que el software que se estaba utilizando para determinar la ubicación y la forma era medio malito para identificarlas, ¿no? Para segmentarlas. No hacía un buen trabajo en la segmentación. Entonces, para hacer esta investigación, estos investigadores consiguieron un conjunto de 2019 células. De las 2019, 1.300 se juzgaron con una segmentación muy pobre, 1.300 con una segmentación muy pobre, y 719 fueron bien segmentadas. Entonces, las PS es for Poor Segmentation y WS es por Well Segmented, ¿no? Poorly Segmented y Well Segmented. O sea, aquí a la derecha pueden ver una imagen donde se muestran algunas de las células del estudio de sus autores para ver lo que quiere decir que sea bien segmentada o mal segmentada. Ellos utilizaron diferentes manchas que serían visibles en diferentes canales ópticos. Entonces, un canal estaba asociado al cuerpo de la célula y se podía determinar, se podía utilizar, aquí está mal, se podía usar para determinar su perímetro y otras cualidades de la célula. ¿Sí? El canal 2 buscaba identificar el núcleo manchado del ADN nuclear. Es lo que buscaba el canal 2. Canal 3 y 4, acuérdense que cada canal representa una frecuencia de luz. Los canales 3 y 4 buscaban detectar dos tipos de filamentos, uno que se llama actín y otro que se llama tubulín, que son parte del citoesqueleto de la célula. Y para todas las células midieron un total de 116 características. Son un montón de características y las utilizaron para predecir la calidad de segmentación de las células. Entonces, en lugar de que un experto esté calificando cada célula y viendo si se puede segmentar o no se puede segmentar, se trató de automatizar esto a través de aplicar ciertas sustancias químicas y con el microscopio especial, con diferentes canales que representan diferentes frecuencias, se extrajeron características y en base a características lo que se quería predecir era la calidad de la segmentación de la célula. ¿Sí?
Por ejemplo, aquí en esta gráfica que está acá, en esta, en el panel, aquí les puse qué panel, aquí está, los paneles D y E, acá están los D y el E, muestran células que están pobremente segmentadas, mientras que las que están en las cajas azules son propiamente segmentadas, son fáciles de segmentar, ¿sí? Entonces aquí ven en el conjunto completo, estas son las D y esta es la E, mientras que aquí, por ejemplo, la C y la B son células que están bien segmentadas. Entonces, lo que hacen es tratar con esas mediciones de predecir si una célula puede ser segmentada bien o no segmentada bien. ¿Sí? Bueno, vamos a irnos a R para empezar a ver temas de preprocesamiento con este conjunto de datos. ¿Sí? Esto que vamos a ver en R está aquí en la presentación, pero me voy a ir a R y les voy a pedir que bajen ahora un script que se llama AM08A, modelado preprocesamiento. Y aquí bájense el script y corran hasta la línea 39. Profe, una pregunta. No hay que Sí. bajar ninguna base de datos ni nada, ¿verdad? No, estos Sí. datos vienen con el paquete DR. estos vienen con Applied Predictive Modeling, con este paquete. Ok, va. Sí. Gracias. No. ¿Hasta qué línea dijo, profe? Hasta la 39, donde dice separamos el archivo de entrenamiento. Prof, perdón, ¿cuál de los AM08 dijo? Es AM08A, modelado-preprocesamiento. Gracias. No. Voy a pausar la grabación en lo que terminan de... Estamos, profe, no. Sí, hombre, una disculpa, se me pasó por completo volver a grabar ya que habían terminado de cargar los scripts. Pero en fin, aquí estos outliers, como el modelo puede ser sensible a estos outliers, lo que hace esta transformación proyecta todo a un círculo. En este caso, un círculo en más dimensiones sería una esfera multidimensional. ¿Vale? Ese es otro tipo de transformación para manejar outliers. Déjame ver cuánto me falta porque ya se me está acabando. Uy, no voy a acabar hoy. Y son 8:20. Digo, son 8:20. Vamos a pararle aquí para que tengan tiempo de reponerse y estar listos para su siguiente clase. Les voy a pedir un favor, este script que empezamos a correr, todavía no lo acabamos, entonces llegamos hasta la línea 146 que dice retomar presentación. Antes de arrancar la clase, corran el script para que ya tengan todo instalado. Ya lo dejan ahí, es más, lo pueden dejar en la noche corriente, ponen la noche ahí y le ponen suspensión sus maquinitas y no pasa nada, para que en la clase ya arranquemos y ya tengamos, estemos en esa línea del script,
para terminar la presentación y empezar ya a poder hacer comparación de modelos.